Saludos, bienvenidos. Empieza a partir de este momento Entérate con Bonilla. Estamos en sus hogares ya con el propósito de conversar con todos ustedes sobre la actualidad informativa. Hay una gran cantidad de informaciones que vamos a resumir a partir de este instante. Así que bienvenidos, gracias por recibirnos en sus hogares. Es martes 15 del mes de junio del año 2021. Así es que tenemos muchas informaciones, una modificación ligera al toque de queda. En breve, el soberano. ¿Cómo está usted, profesor Córdoba? Muy bien. Pues usted está tranquilo con lo del pan, ¿verdad que sí? Compré hoy. Una falsa alarma. Por si acaso. Compré en la mañana. Pero fue una falsa alarma. Afortunadamente. para tranquilidad de todos. Sí. Pero en la mañana nos abastecimos antes de que hubo un el anuncio comentarista que dijo, no, pero eso está bien que lo aumenten de precio porque eso no debería de ser un producto de consumo masivo, pues eso hace daño. Ah, sí. Que me parece bien. Hay gente así. Hay gente El celebra. pan. Increíble, pero hoy el debate ha sido el pan. No hoy. Tiene muchas horas que se está debatiendo el pan, porque de esto que se habló de la posibilidad de un aumento, fue un revuelo que hubo. El pan. Es terrible, Córdoba. Un escándalo. Todavía están las principales tendencias del país. ¿Cuál es el producto de mayor consumo en la sociedad dominicana? El pan. El arroz. El arroz. O sea, como rubro, el arroz. El arroz. Seguido del café pero, y el pan. Pero debes tener una competencia cerrada con el pan. Están ahí. Córdoba, aquí se come pan. Sí, aquí se come mucho. Este es un pueblo que come mucho. Este pueblo come mucho. ¿Tú estás seguro que es el arroz? Sí, por libra tiene que ser el arroz. Por libra Por ejemplo, la inmensa mayoría de los adolescentes comen más pan que arroz. Sí. Pero el que come arroz... Aparecen personas como tú que valen por 5 o 6. No tanto. Hay más. El pan. Eso es terrible. Además, las harinas, los otros productos que también consume la gente muy joven y otras variaciones de tipos de pan que se le varían de precio, y ese fue el gran impacto. El pan pita, las variedades de diferentes tipos de pan que se fabrican aquí con una alta calidad, incluso. Bueno, el soberano, en unos minutos, se transmite al país por televisión. Yo creo que tendrá una gran audiencia porque le favorece el toque de queda. Ahora, las expectativas y el interés extremadamente flojo, muy tímido, porque los premios soberanos, eso es un acontecimiento que acaparaba la atención y la opinión prácticamente de todos los dominicanos. Era increíble cómo el país se integraba a debatir, a participar, a discutir incluso, ¿ya? Y polémicas, conflictos, denuncias, de todo, porque era el país. Por supuesto, estamos en medio de una grave pandemia, pero de todas formas, en los últimos años ha perdido mucha fuerza ha perdido. Así que los amantes de la farándula, del arte, tienen a partir de este momento una gran oportunidad de disfrutar de la farándula, de ese acontecimiento. A mí me resulta curioso porque antes la indignación era que no lo tomaran en cuenta. Ya ahora he visto del seguimiento de algunos artistas que han renunciado, es decir, que son nominados, que fueron tomados en cuenta, que su trabajo ha sido valorado por los cronistas y sin embargo entonces deciden que no estar. Y eso me parece curioso, ahora que estamos replanteándolo todo, que también llegara al mundo del espectáculo y la farándula. El toque de queda, ¿cuál es la modificación?
sábado y domingo empieza a las 6 de la tarde. Esa es, Ya. nada más. Ya. Lo único que varía. Y, Yo te reitero que hay amigos que dicen que ese toque de queda está empezando a las 3 de la tarde, todos los días, por la prohibición de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y que los centros de diversión, de alegría, de tomarse sus cervezas, su trago, cierran a las 3 de la tarde y por tanto el toque de queda empieza a las 3 de la tarde. Un sector de la sociedad opina eso. Pero yo creo que es muy atinada la decisión del presidente Abinader de extender por una semana más el toque de queda en estas condiciones. Porque estemos claros, la vacunación no es suficiente para controlar la propagación del virus. Hay medidas adicionales como esas que incluyen en ese decreto, incluyendo el toque de queda, que son importantes para poder controlar esta situación. Así que yo creo que el presidente Abinader ha hecho bien una semana más a ver cómo se va comportando, cómo va evolucionando el virus. Así que es hasta el 23 de este mes. Si es necesario el 23 hay que ampliarlo otra vez, que esa es la realidad que tenemos. Sí, pero también, ¿qué esperamos? Esperamos que de aquí al 23, aquellos negocios, aquellos establecimientos que han sufrido mucho con precisamente los toques de queda, porque este país cuando debió cerrar, entonces aperturó, y cuando debió aperturar, entonces cerró. Tenemos un grave problema con esto. La crisis económica acentuada cada vez que se le ocurre a alguien hacer esto, la excusa siempre recae en que la población tiene una inconducta, nadie la asume desde el gobierno ni desde el gabinete, que solo está para aplaudir las vacunas, que muy bien, pero las otras políticas hay que tomarlas en cuenta. Esa pandemia económica que arrastra y que ha asolado las economías más poderosas, va a llegar aquí al país. Entonces estos negocios necesitan el auxilio. ¿Cuál? Eso esperamos de que también se ponga sobre la mesa. A propósito de la vacunación, eso que está ocurriendo en los centros de vacunación de Santiago, eso es abusivo. ¿Qué será? No, pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Instalar 4 o 5 centros de vacunación en supermercados, en 2 universidades. Y entonces, en ese centro de vacunación en Plaza Lama, a la 1 de la tarde, cientos de personas al aire libre en ese sol terrible. Es más, hay centros de vacunación que tú llegas y tú recibes el número 700, el número 800, eso es abusivo. ¿Por qué? Porque a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué necesidad tú tienes que tener un centro de vacunación en Plaza Lama si tú al lado tienes el Hospital Cabral Ibáez? ¿Al lado? ¿Por qué tú me instalas centros de vacunación en Utesa y en la Pucamaima y entonces no puedo instalar uno en el Centro de Salud de Cienfuegos? Es un hospital periférico. ¿Por qué tú no me instalas uno en el hospital periférico del barrio Libertad? O en el hospital periférico de Bellavista? O en el hospital periférico Juan 23 en Pekín? Entonces, en los supermercados. ¿Pero en busca de qué? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué es que no quieren bajar a los sectores populares a que se vacunen? Es que no hay vacunas suficientes. Porque, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? La vacuna de Pfizer. Hay una serie de requisitos para esa vacuna, pero los centros de vacunación, Supermercado Nacional, Supermercado Pola, La Sirena, Plaza Lama, La Pucamama, Utesa, es casi que se vacune la clase media. Así no puede ser.
Por eso, la vacunación masiva especial en los barrios fue un éxito total. La gente quiere vacunarse, pero es que así como el gobierno lo está haciendo en Córdoba, ese centro de vacunación de Plaza Lama, al edificio, 2 vueltas, la gente. Terrible la cantidad de personas esperando un turno. Si usted tiene 5 centros de vacunación y usted está viendo esa realidad, instale 10 o 15, ¿cuál es el problema? Para que la gente vaya y se vacune sin ninguna dificultad. Ahí está. Gran Teatro del Cibao, Plaza Lama, Pucamama y Utesa. Yo me pregunto, usted lo que usted señala es muy justo, pero en una estrategia de esta naturaleza, lo que hemos visto en Puerto Rico, clima parecido a este, y lo que hemos visto en Estados Unidos, países organizados, es la vacunación en centros abiertos, en campos deportivos, en estadios, en parques. ¿Por qué eso no se ha replicado aquí, que tenemos tantas instalaciones en los principales barrios? ¿Por qué preferir entidades privadas cuando tenemos en puntos más neurálgicos, como por ejemplo, se nos ocurre el UFE, que no está dando docencia y sin embargo tiene mayores condiciones y comodidades que esos sitios que se han ofertado, y parques que están al frente de los hospitales, en una estrategia que bien se puede hacer con los gobiernos locales y que se integren también, que es una corresponsabilidad a la salud de la ciudadanía? ¿Cuál es el principal hospital que hay en Santiago y la región del Cibao? El Cabral Ibáez. ¿Por qué no puede haber un centro de vacunación ahí? Y lo ponemos, porque el Cabral Ibáez está 27 de febrero, esquina Sánchez. Ahí mismo está Plaza Lama, 27 de febrero, esquina Sánchez. Y lo tiene Plaza Lama, pero no lo tiene el Hospital Cabral Ibáez. Por ejemplo. Que tú no tengas un centro de vacunación en ese hospital de Bellavista. Eso es una injusticia para esos barrios que necesitan vacunarse. Entonces tienen que salir para un supermercado. Bueno, por Dios. Nos dice un amigo que mañana habrán otros centros educativos también integrados. Esperamos que sean centros educativos públicos y de fácil acceso para la población. Bueno, quiero resaltar a propósito de vacunación lo que ha anunciado el gobernador del estado de Nueva York en el día de hoy. Andrew Cuomo ha anunciado, señores, que Nueva York tiene en este momento un 70% de la población con al menos una dosis de la vacuna. Y que Nueva York empieza ya con toda normalidad a retomar sus actividades. Eso es de mucha alegría, eso es altamente positivo. Es que ahí está el gobernador del estado de Nueva York, lo anunció hoy en su cuenta de Twitter, y todas las agencias internacionales de prensa, toda la televisión, ha dado una amplia cobertura porque se trata de Nueva York. Se trata de Nueva York. Eso es impresionante. Nueva York es espectacular. Entonces, hay alegría. Hay una, bueno, Nueva York es una ciudad santuario, porque Nueva York tiene una gran cantidad de población de inmigrantes, pero también una ciudad donde recibe muchas personas de todo el mundo, diariamente. Entonces, eso es una gran noticia, de que pueda generarse vida, además del impacto. Por esa misma condición, la COVID hizo estragos. Y hoy, junto con eso, también California, el estado de California, le dice adiós al COVID. Bueno, vamos a publicidad, dice el joven, que es el que manda aquí, ese es el que manda ahí, ese jovencito. Jeremías. Claro, ese es el jefe aquí, desplazando a todos estos viejos. A Monción. Pero, déjeme decirle, yo no me he referido a la delicada y crítica
situación de salud de mi distinguido y apreciado amigo José Enrique Suetzen, ex síndico de Santiago en 3 ocasiones, pero sobre todo amigo mío. Y desde que cayó enfermo, yo ni siquiera a su casa quise ir. Está en una situación sumamente difícil, tiene problemas renales muy serios, esas diálisis, eso es sumamente complicado. Y entonces Suet está en una situación de salud que es prácticamente irreversible. Uno quisiera un milagro, pero la verdad es que tenemos que ser sinceros. Está en un punto sumamente difícil, sumamente delicado. Así es que un abrazo para mi amigo y hermano José Enrique Suet, amigo de 30 años de amistad o algo más, José Enrique Suet y yo, que lo lamento mucho, es un momento de tristeza y de dolor. Así que triste información, porque Suet es una persona bondadosa, una persona solidaria, un verdadero munícipe, una persona amable, una persona querida, sumamente sencilla. Querida por Santiago, una ciudad en la que le dejó una impronta, un televidente fiel de Entérate con Bonilla, y el abrazo a doña Beni y su hermana, que también está pasando por un momento muy difícil. Sí, bueno. A publicidad, en breve seguimos, Entérate con Bonilla. Continuamos con más informaciones, Entérate con Bonilla, Canal 25. Córdoba, Señor. ¿Por qué a ustedes se le ha hecho tan difícil reconocer que Pedro Castillo ganó esas elecciones en Perú? ¿Qué ganó? No ganó. Usted está recontando. No, que ustedes quieren arrebatarlo. ¿Qué hay un reconteo? No, arrebatarle el triunfo hay es. una impugnación. No, es un proceso esos son normal de la obstáculos y democracia. maniobras para desconocer el triunfo. Y si se meten para allá, iba a haber un baño de sangre. Hay una situación. No, Córdoba. Óyeme una cosa, el asunto no es si Pedro Castillo, el candidato de izquierda en las elecciones de Perú, el asunto no es si es bueno o es malo, sino que el pueblo fue y votó por él, Córdoba. Eso se respeta. Y una serie de maniobras, de bellaquerías, de obstáculos, más de una semana y todavía no le reconocen el triunfo. Todos los votos contados y todavía no le reconocen el triunfo. No, eso es una bellaquería con el propósito de desconocer que él ganó. La verdad y que tú lo vas a ver. Bueno, fue un proceso muy cerrado, hay que decirlo, porque el pueblo también fue y votó por Keiko. Y es una situación muy difícil, sin la proyección que muchos tenían, donde se pensaba que las izquierdas unidas iban a barrer, donde la persistente labor de descalificación de Keiko no fue suficiente con las asociaciones de actos de corrupción, y sin embargo así el pueblo ignoró eso y llegó hacia ahí. Sí. Y eso hay que estudiarlo en un momento dado y ojalá todavía el organismo electoral obstáculos y nadando y teorías para no reconocer que perdieron. Eso es terrible. Agentes de la Policía Nacional identificaron y apresaron a hombres acusados de formar parte de una banda criminal que mató a un teniente de la institución del orden en el sector del Ejido, aquí en Santiago de los Caballeros, en medio de un asalto. Según las autoridades policiales, el grupo compone una banda organizada que se dedica a la comisión de atracos, así como también otras actividades ilícitas como el microtráfico, delito electrónico, entre otros. Y aquí está. Por el hecho fueron apresados Christopher Eugenio Acevedo, La Rabia, Roberto Antonio Cabrera Vargas, La Aguja,
Ramón Alberto Reyes Alejo el Toyo, Alexander González Gómez Tití, Estil Dioris Fernández El Mello, todos mayores de edad, mientras que las autoridades buscan a José Alberto Ignacio Santiago, a Neudi El Peje, quien está prófugo. Esa es una información que yo no me convence todavía. Es que fueron dos en una motocicleta que hicieron ese asalto. Y entonces la policía ha apresado a varios. Aquí están. Esa información no me convence. Porque además la propia policía sabe que cuando esos delincuentes cometen esos actos criminales y se dan cuenta del impacto, porque mataron a ese primer teniente de la policía, pero ellos jamás se imaginaron que se trataba de un primer teniente de la policía. La policía sabe que se van de la ciudad, que no es verdad que cometiendo un hecho de esa naturaleza se van a quedar en la yagüita del ejido, que se van a quedar en el propio sector del ejido. Salen huyendo y se van a otra ciudad por meses. Entonces, esa información a mí no me convence. No estoy totalmente convencido de esa información. Otra situación que resulta inexplicable, preocupante y extremadamente peligrosa es el apresamiento de ese dirigente popular del Licey al Medio, porque eso no fue un apresamiento, eso fue un secuestro, eso fue un rapto de esos militares, y uno hoy se pregunta ¿por qué buscan militares de las Fuerzas Aéreas Dominicanas metidos en ese asunto, apresando gente? Venir a Licey al Medio y se lo llevaron para Puerto Plata. Pues tú sabes que la Fuerza Aérea tiene una base muy importante en Puerto Plata. Hoy uno no sabe de qué se trata. Es lo único que dice que lo sometieron a una gran presión psicológica. Eso es lo que lo ha dicho. A maltrato psicológico. Pero la Fuerza Aérea, ¿pero en busca de qué? ¿Qué motiva que esos militares de la Fuerza Aérea intervinieran en una situación así? Sobre todo que en Licey al Medio se convocó una huelga y se dejó sin efecto. Se suspendió el llamado a huelga. Y ese dirigente popular que trabaja en una prestigiosa empresa de Licey, de la familia Diplan, andaba en el vehículo de la empresa, lo interceptan, lo sacan del vehículo, lo meten en un vehículo y se lo llevan. Eso es un secuestro. Y eso no puede pasar desapercibido y en silencio. Es un asunto extremadamente grave. En un vehículo no identificado, incluso con el operativo, ¿por qué camuflar un operativo de esa naturaleza, además de la arbitraria detención? Y que ya en estas condiciones, con los medios disponibles que se tienen a través de diferentes vías, ¿por qué no se explica a una ciudadanía que está cuestionante, vigilante con esto? Se viraliza ese video que es captado, el acto mismo, y no hay una respuesta de la autoridad. Bueno, realmente, yo no sé. Fíjese usted. ¿Qué le atribuyen a ese joven? Mira las armas. ¿Ves? Luego entonces... Una situación de terror. Una situación de terror. Mira eso. Luego entonces es que aparecen los uniformados, pero hasta ese momento era persona que usted puede sospechar cualquier cosa de ellos. Un ambiente de terror, sencillamente. Claro que sí. Yo no sé, pero ¿qué es lo que le atribuyen? Porque hay una versión que dice que
Ustedes saben cuando apresaron al general Adam Cáceres, el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, empezaron a aparecer unos letreros, ¿tú recuerdas? Sí. Con los militares no se metan, decían los letreros. Tengo entendido que parece que las autoridades le atribuyen a ese joven formar parte del grupo que colocó esos letreros. Puede ser. Jonathan Flores, él tiene una intervención ahí. Carlos Durán Villi tiene una intervención. Vamos a escucharlo. Salí de la casa luego de que tuve una entrevista del Canal 29. Fui apresado llegando a mi trabajo. Me apresaron ahí. Lo que ellos alegaban era que yo estaba conspirando contra el gobierno, que nosotros teníamos armas de todo calibre, que nosotros teníamos que buscar esas armas, que a mí ellos me iban a ejecutar, una de las dos, o yo buscaba las armas o a mí me ejecutaban. Yo lamentablemente ni podía buscar armas porque no sé de armas, ni mucho menos, ya yo estaba entregado que ellos hicieran lo que ellos quisieran. Eran 9 vehículos, de los 9 vehículos ellos me intercambiaron en todos los vehículos, yo lo anduve todo, se pararon en Tamboril. En Tamboril yo fui agredido fuertemente, me metieron en un monte, me dieron palos, como si yo fuera un animal. Desde ahí me llevaron me llevaron a Gurabo también, dando bandazos conmigo, y me decían que a mí me iban a ejecutar, que yo tenía que salir a buscar armas de ellos, que a ellos se les había perdido, y yo no sé de armas, ni soy delincuente, nunca he caído preso, y es lo que les decía, yo no sé de eso. Yo les decía que yo no sabía de eso, me torturaban, me jalaban por todos los lados, me daban golpes, y desde ahí yo responsabilizo a la Fuerza Aérea Dominicana, que fue, ¿Grande la Fuerza Aérea? Sí, que fue lo que me torturaron el día de ayer. No acabaron con mi vida porque uno de ellos, al verme ya sangrando por donde quiera, llamó a un fiscal de Puerto Plata y le dijo que qué hacían conmigo, que ellos me tenían detenido. El fiscal automáticamente le dijo... Continuamos con más informaciones. Entérate con Bonilla. La vicepresidenta Raquel Peña acaba de anunciar en este momento que hace unos minutos salió desde China un avión con 1.500.000 dosis de la vacuna china. Así es que con gran alegría anunciamos la salida desde China de 1.500.000 vacunas, gracias al apoyo de todos los dominicanos y del grandioso equipo que acompaña a la vicepresidenta en el Gabinete de Salud. Así es que eso es una noticia altamente positiva. En este momento tendremos, porque la vacunación para la primera dosis está paralizada, porque no tenemos suficientes vacunas para continuar con ese segmento de la población. Y se está vacunando a segunda dosis, aparte de la primera dosis con la vacuna de Pfizer. O sea que ese es un espaldarazo del gobierno a este plan nacional de vacunación. Así que en unas 48, 72 horas tendremos una gran cantidad de vacunas en todos los centros de vacunación de la República Dominicana. Altamente positivo ese anuncio de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Hoy se ha anunciado, las centrales sindicales están anunciando su propuesta, reclamo de un aumento salarial de un 40% en el salario mínimo. Eso es desproporcionado, eso es un exceso, eso es inaplicable, sobre todo porque el salario mínimo
se paga mayormente en las pequeñas y medianas empresas. Y usted dispone un aumento de un 40% y es sencillamente cerrar, quebrar a una pequeña empresa. O, por el contrario, usted lo que origina es despidos masivos de empleados, porque las empresas que tengan, por ejemplo, 20 empleados, simple y llanamente se quedan con 10 para poder asumir el aumento salarial. Por supuesto, debe ser una solicitud de las centrales sindicales con el propósito de sentarse a negociar. El empresariado inmediatamente propone un 5, ¿verdad? Empiezan las reuniones y finalmente ambas partes ceden y se dispone el aumento salarial razonable, el adecuado. Así es que eso es una propuesta, usted puede estar seguro, para la negociación, para que empiece el diálogo entre el sector patronal y el sector sindical, por supuesto, con la mediación del gobierno en el Comité Nacional de Salarios. Así es que una propuesta que ha sorprendido, independientemente de la inflación, un 40%, pero hasta a mí me alarma. Yo digo, porque eso no es posible, un aumento salarial de un 40%, porque ni siquiera la economía dominicana te resiste un asunto así. Hoy el Estado Dominicano ha presentado una querella denuncia o denuncia querella en contra de 15 exfuncionarios del sector eléctrico de los dos gobiernos del expresidente Danilo Medina. El grupo lo encabeza Rubén Jiménez Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Están dos cuñados y un hermano de Danilo Medina, Alexis Medina, que está preso por el caso Pulpo, está ahí también metido. Y dos hermanos de la esposa de Danilo Medina, Candy Montilla de Medina. Y un grupo de personas muy vinculadas al expresidente Danilo Medina. Es un supuesto fraude, se habla de 50.000 millones de pesos, porque aquí es así, ¿no? Se escandaliza de esa manera. Vamos a ver cómo le demuestran a estas personas que están involucrados en una situación de esa naturaleza. Así es que otra situación difícil. Yo fui firme y coherente cuando planteaba que era un error del PLD colocar a Danilo Medina como presidente del partido, porque todos sabíamos que ese asedio no solo iba a continuar, sino que se iba a ampliar con el paso de los meses. ¿Y qué tenemos en este momento? A un presidente del PLD, expresidente de la República, Danilo Medina, en silencio, neutralizado, acorralado, y el partido con serios problemas, porque así como Danilo Medina está en silencio, todos los demás altos dirigentes también están en silencio. Y entonces yo entendía que era un error que el PLD pusiera a Danilo Medina en la presidencia, porque todos estábamos viendo lo que estaba ocurriendo. Después de este expediente sobre las EDES, es decir, sobre Edenorte, Edeste y Edesur, no se sorprendan si viene el expediente de las visitas sorpresa. ¿A quién involucra? A Danilo Medina. Por eso
fui firme en ese aspecto. Es un error político poner a Danilo Medina el presidente del PLD. Muchos decían, no, que él unifica, que él es el líder. No, era la situación judicial que se estaba presentando cuando yo opinaba de esa manera. Así es que una situación que se le agudiza, una situación que es cada día más compleja para el PLD y para el expresidente Danilo Medina. Este caso de la denuncia querella sobre las IDES es el entorno del expresidente Danilo Medina. Aquí regresó Córdoba a la misa, estaba atendiendo una llamada de esa que hay que atenderla. Y entonces Córdoba era de los promotores de que Danilo Medina debía ser el presidente del PLD. Ahí está derrotado otra vez. Una situación, es que los partidos políticos se enfrentan a eso, y más cuando salen, cuando hay un despoder. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál es la tradición política dominicana? Los líderes asumen esas consecuencias de gobiernos que son muy personalistas. Finalmente terminó haciéndolo. Es un acto de valentía del PLD tener a los líderes en este rol, pero vamos a ver hasta dónde llegan, hasta dónde se vinculan, pero sí ciertamente es sobre su figura. No es un candidato hacia el 2024, pero sí es la figura hegemónica ahora del PLD. Vamos a publicidad y en breve seguimos. Salimos premiados. ¿Eh? Estamos bien con los deportes. Tenemos que visitar a Elvin López. Sí. Tenemos pendiente. Debo de ir entre jueves y viernes. Estaré allá en la casa. Es mejor el viernes. A ti te gusta viernes. Los viernes me gusta más. Así que estaremos allá, Malena, allá preparando la presencia de Luis Córdoba y Juan Bonilla, aunque Córdoba siempre promete y finalmente... No, yo voy. Claro. Confirmo Le ha públicamente. prometido a Elvin López y a Malena que va siempre y nunca llega. Llegaré. Excelentes anfitriones. Voy. Solemnemente voy. Pienso, sí, es el viernes que voy. Es el viernes. Vamos. El caso de La Vega, ahora el revuelo es la diputada Rosa Amalia Pilarte, involucrada en el expediente de su esposo Vicky López, pero el Ministerio Público la acusa a ella de mover 2.500 millones de pesos, porque era una banda de narcotráfico terrible. Ahora, ese es un caso interesante, ¿verdad? El diputado más votado de Santiago de los Caballeros, ¿quién fue? Miguel Gutiérrez, y el quinto en el país. La diputada más votada en La Vega, Rosa Amalia Pilarte, los dos vinculados al narcotráfico. Pero así sí es bueno. Pero así sí es bueno. Así tú llenas las urnas de votos. Ahora, Córdoba, ese es un caso que no lo investigó el Ministerio Público Independiente, porque es un caso de la pasada administración. E incluso Vicky López fue apresado en un allanamiento en su casa, que tú recuerdas el escándalo que se originó, y fue en el pasado gobierno, cuando el Ministerio Público no era independiente. Y entonces ahora tú ves los defensores del Ministerio Público Independiente, una diputada del PRM, porque hay un Ministerio Público Independiente. Mentira, ese caso es de la pasada administración. Lo interesante es que se politiza antes y se politiza ahora. No, porque en la campaña electoral fue que Vicky López fue apresado y el PRM denunció que se trataba de un asunto para hacerle daño. Una persecución por la popularidad que tenía la diputada. Y entonces ahora en el gobierno del PRM, Vicky López, ahí está el expediente. Sí. ¿Qué pasó entonces?
Gracias por estar con nosotros. Continúen con la programación de Canal 25.